tardes, querida Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a este programa 24 horas de fe. Continuamos con este estudio maravilloso. Es un estudio que nos despierta el cuerpo, el alma y el espíritu para ver lo que no se ve. Esta tarde vamos con el tema Mirando lo invisible, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, del versículo 1 al 3, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pedimos a Dios en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo, que su palabra llegue a cada corazón, a cada mente, que no regrese a Él vacía, sino haga los propósitos por lo que Él está enviando en esta tarde a través de estas redes sociales y de la iglesia Cristo Vive. Te llevamos este mensaje, Padre, que la voz de tu Espíritu Santo se escuche en cada corazón y se cumpla tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La fe nos mantiene firme en la espera de lo que todavía no se ha visto, pero a través de la fe es que nosotros esperamos, nos mantenemos siempre con esa esperanza, como mirando hacia el horizonte, haciendo referencia a esa venida del Señor Jesucristo en la nube de gloria que viene a buscar a su iglesia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. La fe nos mantiene mirando ese invisible. El tema de hoy, número 1. Espero convencido que lo invisible se haga visible. La certeza quiere decir que tenemos esa seguridad, que esperamos convencidos que lo invisible se va a hacer visible en un momento, se va a hacer realidad en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Son los ojos de la fe los que perciben a la distancia lo que ha de venir. Los ojos de la fe están sintiendo, estamos hablando espiritualmente, la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este tema, mirando lo invisible, hay 2 puntos importantes. Ya el primero lo dijimos. Número 1, esperando, convencido de que lo invisible se hará visible. No vemos la venida del Señor, no vemos las cosas gloriosas, no vemos las cosas invisibles. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. La fe posee ya por anticipado la realidad de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Repito, la fe posee ya por anticipado esa realidad de ese encuentro con Jesús, llamado el arrebatamiento de la iglesia, poniéndole fin al tiempo de la gracia, dándole sentido lo que estamos viendo en este tiempo presente. Es decir, la fe se da por anticipado y por hecho, como nosotros lo decimos. La fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que esté hecho. Esa es la fe. Ya da por anticipado lo que va a suceder. Y nosotros sabemos y lo estamos esperando y tenemos la esperanza que ya estamos al final de la gracia, que nuestro Señor Jesucristo está por venir, dándole sentido a todo lo que estamos viendo en este tiempo presente. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por ella vemos que ellos estaban mirando como lo invisible. Como dice aquí en el versículo 10 de este mismo capítulo 11 de Hebreos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham le había creído a Dios, obedeció a Dios. Y él estaba esperando ver en algún momento esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por eso en nuestra vida, en estos momentos que estamos viviendo situaciones tan difíciles, nosotros tenemos que estar nuestra vista espiritual en lo invisible. Pues todas las cosas que vemos fue hecho de esa. La materia prima fue invisible de todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso debemos de tener nuestra mira siempre en aquellas cosas, porque de aquellas cosas se hacen realidad las cosas que ya nosotros conocemos, las cosas materiales que necesitamos, los recursos de toda índole que nosotros necesitamos para transitar en esta vida. Pero la Biblia nos enseña primeramente que debemos de buscar el reino de Dios, aquello que no lo vemos todavía, pero que lo vamos a ver. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios no se olvida de sus hijos. Y si tú le crees a Dios y obedeces, si le escuchas y obedeces su palabra, pues ten la seguridad que lo que no está, va a estar en ese momento. Que las cosas invisibles se van a dar a aquellas personas que necesitan una medicina hoy en día. Por ejemplo, pídale a Dios, pídalo con fe. Que la medicina viene del cielo porque hay promesas de Dios. Y las promesas de Dios son amén y se cumplen en nuestra vida. La verdadera medicina viene del cielo. Ponga los ojos en el médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 nos habla de que por sus llagas, por su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, por ese sufrimiento tan grande que Él llevó, por ese sacrificio nosotros hemos sido curados. Cree. Sé que en estos momentos hay muchas personas que están enfermas, bien sea con este contaminante, este virus COVID-19, o esta pandemia, esta pestilencia, o bien otra enfermedad. Sabemos que hay mucho sufrimiento y dolencia, y que las personas están encerradas y no pueden en estos momentos inclusive acudir a sus médicos, porque la ciencia de la tierra también fue puesta por Dios, para que le dieran por lo menos, le dijeran qué es lo que debe hacer. Pero nosotros le decimos conforme la palabra de Dios, mirando lo invisible. Lo que esperamos que lo invisible se haga visible, y le pedimos a Dios que te haga esa sanidad en estos momentos. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos que Él está escuchándote. Él nos está escuchando y pedimos a Dios, clamamos y suplicamos a Dios que extienda su mano y te sane, que extienda su mano dadivosa y te provea de lo que tú estás necesitando. A lo mejor en estos momentos tienes hambre, pero no tienes con qué comprar un pan. Pídele a Dios y créele a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por la fe Abraham, dice en el versículo 8, que ya lo hemos leído, siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice después, y salió sin saber a dónde iba. Pero él escuchó y obedeció a Dios. Y él miró como si fuera lo invisible. Y él le creyó. Por eso este tema de hoy, aunque no lo veas, crea que hay. Y esa promesa se está dando hoy en este día, en esta tarde, en esta noche, en donde quiera que te encuentres, créele a Dios. En Jeremías 33:6 dice
que Dios dará y traerá sanidad y medicina para los que lo buscan. Esa es la realidad que se va a cumplir en ti y en mí también. Que aunque no lo vemos, creemos. Lo creemos por fe. La fe posee por anticipado la realidad de eso que estás esperando, de ese momento, de esa petición, de esa medicina divina. Esa es la fe. Y vemos en este capítulo 11 las historias de fe de todos estos héroes de la fe. Ahí vemos a Moisés, ahí vemos a David, ahí vemos a Enoch, ahí vemos al mismo Abraham, que miraron lo invisible, no lo vieron, pero lo creyeron. Ellos pusieron su mirada en el horizonte espiritual, en el horizonte, su esperanza y su corazón estaban allá arriba. Y ellos tenían esa certeza de que aunque no lo vieran, eso se iba a cumplir. Y por eso sabemos que Dios estaba ahí. Por la palabra de Dios, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Viviendo, dice la palabra de Dios, en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos conjuntamente de la misma promesa. Porque ellos esperaban llegar a ese hogar celestial. Ellos transitaron, pero tenían su mirada en lo invisible. Número 2. Lo que no vemos es más real que lo que vemos. ¿Cómo es eso? Si yo no veo, ¿cómo puede ser real? Pues ya acabamos de decir que todas las cosas que vemos fue hecho de eso, de lo que no existía, de lo invisible, de lo que no vemos. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos, como dice aquí en el versículo 3 que lo leímos también. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra poderosa de Dios. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, anota este punto importante en tu vida. De lo que no vemos es más real que lo que vemos. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, porque estamos mirando que algo que no lo vemos, pero estamos mirando el horizonte espiritual porque lo vamos a ver. Este punto número 2, lo que no vemos es más real que lo que vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Generalmente nosotros estamos viendo dinero, ropa, zapatos, carros, diversiones, pasiones de la vida. ¿Qué otras cosas estás viendo? A lo mejor estás viendo estudios, graduaciones, matrimonios, fiestas y un sinfín de cosas estamos viendo. Pero hay algo que es eterno y algo que no estamos viendo, como es la vida eterna, las promesas de Dios, los galardones, los milagros, los prodigios, la esperanza que Dios nos está mostrando. Eso no lo vemos, pero eso lo vamos a ver porque la palabra de Dios nos enseña. En nuestra iglesia Cristo Vive tenemos un sueño, no lo vemos, es un sueño que Dios nos ha dado, pero lo estamos viendo como en el horizonte. No lo vemos ahora, pero yo sé que lo vamos a ver. Si Dios nos da una prórroga, si a Dios le place, Dios va a dar a través de su palabra. Si le creemos, si obedecemos y seguimos sus mandamientos, si hay esa prórroga, vamos a ver ese sueño, el centro juvenil, Cristo Vive. Un espacio para que los jóvenes, para que los niños se acerquen, donde tengan un espacio para jugar,
para descansar, para estudiar, para escuchar la palabra de Dios. Un espacio donde los jóvenes puedan estar libres, tranquilos, con seguridad. Ese es el sueño. No lo vemos en este momento. Pero la Biblia dice que puede ser difícil para Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. En este momento no lo veremos, pero lo vamos a ver. Y esa es la esperanza la que nos mantiene, los ojos de fe que nos mantiene levantados y creyéndole a Dios y llevando este mensaje, que aunque no veamos las cosas, sabemos y entendemos por la palabra de Dios que un día lo vamos a ver. Espero que esta palabra quede en tu corazón. Y yo te pido en estos momentos, vamos a hacer una oración, creyendo que lo que anhelamos, mirando a lo invisible, creyendo que lo que no vemos pero lo anhelamos, se va a dar en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Padre, te suplicamos que no regrese a usted vacía, Padre Santo. Que llegue a todas las personas que están anhelando, Señor, esa tu presencia, que aunque no te veamos, sabemos que tú estás ahí. Asiste a cada uno, Padre amado. Mira, hay tantos sufrimientos, tantas dolencias, tantas enfermedades, tantos ancianos, ancianas que están calladas porque no pueden hacer nada, no pueden moverse y aún así están enfermas. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que esa medicina, Señor celestial, venga a esas casas. Padre, bendice, Señor, sana y salva. Te lo suplicamos. Provee, Señor, a la viuda, a los niños, a aquellas personas que no tienen un techo, Señor, provéelo del alimento, de un techo, de abrigo, donde quiera que se encuentren. También te pedimos, Padre amado, por tus siervos, esos ministros, evangelistas, embajadores de Cristo que andan por todas las naciones, aún en medio de esta pandemia, andan predicando tu palabra, Señor. Cuídalos, Padre amado, ampáralos. Envía, Señor, tus ángeles cubriéndoles, protegiéndoles. Mira cuánta persecución hoy hay en día, Señor, a tus siervos. Te suplicamos por ellos y te pedimos también por tu pueblo, Israel, amado Dios, para que los cuidas, los guardes, Señor, y los lleves conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.